noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Agricultura Prime. Esta semana vamos a analizar el escenario económico, sobre todo porque ha estado marcado por distintos hechos durante estos últimos días. Por ejemplo, hoy el dólar se cotizó sobre los 1.060 pesos en algunos instantes. Cerró un poquito más bajo, pero está marcando esta semana. Esto se da en un contexto donde el Banco Central también decidió subir en algunos puntos bases la tasa de política monetaria. Todo esto para combatir este escenario de inflación histórica que se está viendo en este último periodo. Algunos dicen escenario que tiene mucha influencia externa y otros por la política interna. Analicemos esto aquí, para eso tenemos a dos importantes entrevistados. Agricultura Prime, el estelar de agricultura con Jessica Castañeda. Les presento a quienes nos van a estar acompañando durante esta noche en Agricultura Prime. Tenemos a Klaus Schmidt-Hedel, ex jefe de la OCDE en París y profesor titular de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por venir a Radio Agricultura. Encantado, Jessica. Y también a Alejandro Mico, economista, profesor de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar aquí en Radio Agricultura. Muchas gracias, Jessica, por esta oportunidad. Comentemos un poco. Yo partía diciendo lo que sucedió con el dólar. De hecho, estábamos hace unos días atrás, el dólar se acerca a la barrera de los 1.000 pesos. Hoy ya la pasó literalmente. Quiero saber un poco el análisis de ambos, de lo que está sucediendo en el escenario económico nacional en la actualidad. Partamos con Klaus Schmidt-Hedel. Perfecto. Usted mencionó en la introducción, Jessica, que algunos decían que era por razones externas y otros por razones internas. Yo soy de los que creen que es por las dos. Y creo que la gran mayoría de economistas pensamos similarmente. ¿Qué pasó afuera? Afuera nosotros tenemos incertidumbres crecientes y probabilidades crecientes que hay una recesión en Estados Unidos y quizás en Europa también. Al mismo tiempo, el precio del cobre, nuestro todavía fundamental producto de exportación, ha caído muy significativamente en las últimas semanas. Esos son dos factores externos que empujan a la depreciación en los países exportadores de cobre y los países emergentes por la incertidumbre global también. Pero internamente han pasado muchas cosas que también explican por qué el dólar está tan caro, por qué se ha devaluado tanto el peso chileno. Número uno, el ministro de Hacienda envió al Congreso un proyecto de ley de reforma tributaria en el peor momento posible, coyuntural y estructuralmente hablando, que es un proyecto que ciertamente implica una carga tributaria bastante mayor. Su ambición es recolectar entre 3 y 4% puntos del PIB adicionales en impuestos, pero con un diseño muy distorsionador que afecta el crecimiento y genera mucha incertidumbre porque, por supuesto, viene una gran y larga discusión en el Congreso que implica mayor incertidumbre económica. Y esto también empuja el dólar hacia el alza. Hemos conocido a su vez noticias no buenas en cuanto al desempeño de la economía chilena. El primer trimestre, según el Banco Central, ha caído el PIB. El segundo trimestre probablemente no venga muy distinto, o estemos en 0,0 o ras, ¿no es cierto?, respecto al trimestre previo. Entonces es posible, incluso yo diría es probable, que estemos en recesión ya. Y por tanto, mayor estancamiento económico, por supuesto, está asociado a mayor incertidumbre, a una falta de inversión, y eso también puede empujar el dólar hacia el alza. Contra eso está el alza en la tasa política monetaria, que también mencionó usted. Fue el día, en horas recientes, ¿no es cierto?, que el Banco Central elevó la tasa, la TPM, en 75 puntos base. Eso tiende a apreciar el peso, reducir el costo del dólar porque hace de alguna forma más competitivo invertir en Chile que en otras plazas fuera de Chile, pero eso aparentemente ha tenido muy poco efecto en el mercado que, como usted bien dijo, empujó al dólar bastante por encima de 1.000 pesos. Gracias. Alejandro, ¿cómo la espuma está el dólar? No sé si tiene el mismo análisis. A ver, claramente yo creo que nadie puede negar que hay componentes internos y externos. Yo creo que eso hay un cierto consenso cuánto es de externo e interno, uno lo puede ver. En los últimos días sí, y sobre todo lo que está pasando hoy día es fuertemente lo que creo que pasó ayer por la FED, que de alguna forma los resultados que salieron de inflación ahí en Estados Unidos llamaron a que
vamos a tener alzas más importantes de la tasa rectora de Estados Unidos y eso obviamente le termina pegando a todo el mundo. Ayer vimos que las bolsas se desplomaron un poco, por lo tanto, eso es una componente muy coyuntural que está pasando. Concuerdo completamente, tenemos un tema internacional donde se está viendo que podemos tener recesión en Estados Unidos, Europa está medio débil, China va a crecer menos de lo que estándar estaba creciendo antes, por lo tanto una situación incierta por el lado externo y el precio del cobre que se ha tenido un desplome muy grande en el último tiempo. Eso es por el lado externo que diría yo que es lo que le ha pegado más en el último tiempo, en los últimos días. Ahora tenemos una situación más de incertidumbre local importante, claramente. Si uno ve la comparación de la evolución de las monedas, cómo se han depreciado con respecto al dólar, Chile está un 15% más alta que, no sé, que el euro. Si uno ve con Perú es un 30 y tanto en el último año. Por lo tanto, hay una componente interna que no es menor y que se debe, yo diría más que a lo último, la reforma tributaria o no, más al tema más de incertidumbre global, que hemos tenido un final del proceso de la constituyente, de la Convención Constituyente bastante ruidoso, por decirlo algunas cosas. Existe un proyecto ahí que tiene, desde mi perspectiva, una serie de falencias en lo económico, que es lo que me corresponde más hablar a mí, que ha generado cierto ruido, más que cierto ruido, que ha generado un ruido. ¿Qué va a pasar después? Estamos hablando de una situación, gane el apruebo o el rechazo, existe cierta incertidumbre que va a pasar el día 5, por lo tanto yo creo que eso tiene una componente no menor hoy día en la evolución del dólar. Eso es, ¿qué va a pasar adelante? Es el tema de la incertidumbre, como menciono, por desgracia creo que no se va a acabar el día de la elección, final del plebiscito de salida. Está muy abierto, creo que ya existe cierto consenso de cuál sea el resultado. Vamos a tener que hacer reformas, ya sea a la Constitución actual o a la que se llegase a aprobar a la de la Convención. Por lo tanto, estamos en una situación, en términos económicos, de incertidumbre, y todos sabemos que la incertidumbre hace que sea la gente más timorata de hacer inversiones y mucha gente se puede inclusive ir retirando del país. Por lo tanto, yo diría que son los componentes que estamos viendo hoy día en el dólar. Klaus nos mencionaba recién y decía, es muy probable que, es posible que estemos en recesión ya. A ver, la recesión técnica son 2 trimestres de crecimiento negativo con respecto al anterior. Ya tuvimos uno y la verdad que los números que han salido hasta ahora para lo que viene del segundo trimestre, la verdad que no soy adivino cómo va a terminar, pero es muy probable que esté 0 o bajo o en rojo, por lo tanto podríamos estar efectivamente en recesión ya. O si no estamos en recesión vamos a estar muy cerca, así que en términos prácticos estamos con un crecimiento muy magro y con una inflación alta, que es lo peor que uno quisiera tener estando en Teatino 120. Estamos en una situación como pocas veces compleja, con inflación alta, 12-13% es algo que muchas generaciones, no sé si alguien en Palacio, en La Moneda, alguna vez vivió una inflación del 12%, uno más viejo la vivió, pero la verdad es que habíamos estado acostumbrando ya con políticas macroeconómicas muy prudentes de que no veíamos este tipo de inflación. Tenemos componente externa, pero creo que hay una componente interna innegable que hay que abordarla. Antes de ayer, si no me equivoco, se dio a conocer esta intervención verbal del Banco Central. Yo estuve conversando con algunos economistas y me decían, esta intervención verbal no fue tal. ¿Qué les pareció esa medida, como esa evaluación que hizo el Banco Central del precio del dólar? Klaus. No es una evaluación completa, es una intervención verbal, como bien se dice. No tenemos muy buenas medidas de cuán efectivas son las intervenciones puramente verbales. ¿Ya? Tenemos medidas estadísticas, econométricas, de cuál es el efecto, y es de muy corto plazo, de las intervenciones efectivas. Vale decir, de la compra en los mercados spot o transacción en mercado futuro por el Banco Central de dólares. Y ahí sabemos de que en el momento en que se anuncia una intervención, y la política del Banco Central ha sido desde el año más o menos 2001, 2002, en 20 años, de que una política de intervención
que típicamente se extiende por 3, 6 u 8 meses, se preanuncia. En el momento del anuncio hay un efecto que dura muy pocos días de una apreciación del peso, una caída del dólar más o menos de un 1%. Y eso es lo que muestra un estudio estadístico del Banco Central que yo mismo lideré hace 20 años y mis colegas hace 10 y hace 5 años más o menos lo corroboran. Y es un efecto temporario. Pero es una intervención efectiva con preanuncio fuerte y cantidades ingentes de compra, en este caso de venta de dólares por 15.000, 20.000 millones de dólares en un periodo de 6 meses. Pero no, esto no tiene ningún efecto permanente y creo que el mismo Banco Central lo ha reiterado muchas veces, el mismo Mario Marcel cuando fue presidente del Banco Central lo hizo, reconociendo que esto es para quebrar una cierta escalada especulativa contra el peso o a favor del peso, o a favor del dólar en este caso o contra el dólar. Pero no cambia ninguna fuerza fundamental que determina el tipo de cambio de mediano plazo en Chile. ¿Qué medidas se pueden tomar hoy día para combatir un poco esta alta precio del dólar que está alcanzándose día a día? A ver, yo quiero, igual esto comparto en términos de que las intervenciones del Banco Central son para reducir volatilidad, tendencia, pero no cambian. Si tenemos algo fundamental ahí, el Banco Central con este tipo de medidas no termina afectando el precio del dólar. De hecho, las fluctuaciones cuando se hacen estos grandes anuncios son muy pequeñas, como ya mencionó Klaus, y lo otro es que lo que sí puede ayudar a la volatilidad baje un poco, pero en torno a un nivel promedio que, no sé, no tengo bolita mágica, será 1.000, 1.100, no sé, eso lo va dictando los fundamentales, cómo va evolucionando el precio del cobre, cómo va evolucionando la inestabilidad. Creo que hoy día, si tú me dices, el tema del precio del dólar pasa más por lo que podemos hacer nosotros, pasa más por algo de cómo se va a terminar resolviendo el tema de la constituyente, más que es lo único que podemos hacer. Lo externo, la caída del precio del cobre, tenemos que tomarlo como un dato y para eso teníamos una regla fiscal del término de tratar de suavizar el gasto, que es otro tema que hemos ido perdiendo un poco en el tiempo, un buen manejo de las políticas fiscales en términos del seguimiento de la regla, que hace un tiempo atrás ya ha dejado de funcionar un poco bien y se ha estado rompiendo. Por lo tanto, creo que lo único que uno puede hacer en estos momentos es tratar de mantener el timón firme en términos de tema de gasto por parte del fisco. Y lo otro que creo que es muy importante en términos de la señal que dé el Banco Central en términos de que va a usar todas sus herramientas para atacar su rol fundamental, que es la inflación. Creo que esos son los temas clave. El tema clave del Banco Central hoy día es dar las señales que no va a permitir que la inflación se mantenga en los niveles actuales y va a hacer toda la política posible para volver al 3%, que es su objetivo a 2 años plazo. En ese punto, tanto Hacienda como el Banco Central debiesen estar dando las señales de que no van a permitir que esta inflación se mantenga. Yo creo, y en este punto creo que es importante decirlo, hoy día el mayor daño que se le hace a la gente hoy día es que el salario real haya caído. Y hoy día estamos viendo que el salario real está cayendo y creo que es el momento de pensar, oye, ¿quién tuvo la culpa de esto? Y yo creo que es el momento también de empezar a decir las políticas que se tomaron en algún momento, que todo el mundo dijo que eran incorrectas, ahora están haciendo sufrir a la gente y sería bueno que nosotros pensáramos, ¿ok? ¿Quién fue quien produjo esto? Creo que el daño que se le ha hecho a la gente porque caigan los salarios reales es muy grande y creo que si queremos tener un país que avance, tenemos que tener una clase política que tome medidas, pero que también se haga cargo de los efectos que toman las medidas. Yo creo que hoy día todos aquellos que dijeron en algún momento de que hacer, por ejemplo, retiro de los fondos de pensiones iba a favor de la gente, se les dijo que al final del día podía declararse inflación y hoy día sería bueno que nos dijeran o le dijeran a la gente la caída de los salarios reales en buena parte se debe por eso. Los parlamentarios tienen que hacerse cargo hoy. Yo creo que el sistema político en su conjunto es importante. Para que el país crezca necesitamos hoy día más que nunca un buen sistema político. Y un buen sistema político es un sistema donde cuando uno toma una medida se hace cargo de las consecuencias de las medidas. En este caso, a todo el mundo
Hubo muchas voces que dijeron que esto no era una buena medida, hacer un exceso de gasto generaba inflación, y al final del día, en una situación un poco de que nadie se hacía responsable, terminamos en una situación como hoy. Y hoy día cualquier bono paliativo es para que la gente no pierda el poder adquisitivo de sus salarios. Es decir, estamos tratando de hacer volver a lo que era antes. Entonces yo creo que es importante hoy día que el sistema político se empiece a hacer, nos hagamos cargo, igual uno ha sido parte del gobierno, ha sido parte del sistema político igual, el tema de lo que se llama en inglés accountability de las acciones. Y creo que si no logramos hacer eso, difícilmente el país va a poder seguir creciendo. Ya que tocó el tema de los bonos, les voy a preguntar a los dos. Se anunció un bono de 120.000 pesos para 7,5 millones de chilenos y chilenas. ¿Esto va a impactar en la inflación o no impacta? Yo he hecho entrevistas a políticos. El otro día le hice una entrevista al presidente de la Comisión de Hacienda del Senado y él decía, no, si esto es tan menor que no va a tener un impacto. Y hay otros que dicen que sí va a tener un impacto en inflación. Quiero saber el análisis de ambos a propósito de este bono de invierno que anunció el presidente Gabriel Boric. Yo voy a responder dando un poco de contexto, en la misma línea Alejandro. Número uno, creo que el sistema político o la clase política no se va a hacer cargo, lamentablemente Alejandro, de sus acciones erróneas tomadas en el 2020, 21, 22, porque no está dentro del ADN de los políticos hacerlo y pedir disculpas a posteriori, ¿no es cierto? Hacerse responsable, hacerse cargo de sus decisiones, malas decisiones, como votar, por ejemplo, a favor de 4 retiros o 3 retiros efectivos que se hicieron de fondo de pensiones. Volviendo al año 2021, y la misma línea también, en el año 2021 se siguió una política fiscal enormemente expansiva en un año de récord de crecimiento del PIB y de ingresos personales, completamente injustificable, y lo critiqué en tiempo real, fui uno de los pocos que lo criticó en tiempo real desde marzo de 2021 en adelante. Al mismo tiempo, las consecuencias inflacionarias de esto eran previsibles, y el Banco Central de Chile, encabezado en ese momento por don Mario Marcel y sus 4 colegas consejeros, sin embargo, no tomó en consideración estas consecuencias inflacionarias previsibles que con un rezago íbamos a sufrir y que implican la caída en salarios reales por los últimos 8 meses que hemos vivido desde fin del año pasado. Y por tanto, ellos llegaron tarde a subir las tasas. De un nivel bajísimo, la empezaron muy tímidamente a subir desde julio del año pasado hasta la fecha. Hoy día, al fin, está en 9,75% la TPM, para hacerse cargo de esta inflación enorme y de este desequilibrio en cuanto a proyecciones y estimación en el mercado de inflación a 2 años plazo, que está en 4% en este momento. Eso fue un error fiscal y monetario que contribuyeron a una inflación altísima que estamos sufriendo ahora todos los chilenos. Ese Banco Central no se hizo cargo el señor Mario Marcel cuando fue presidente del Banco Central, porque el sistema político no se hace cargo. Ahora, respecto al bono, lamentablemente el señor Marcel, que cambió de asiento de la presidencia del banco al Ministerio de Hacienda, tampoco ha aprendido, ¿no es cierto?, de la súper expansiva e injustificada política fiscal del año pasado en manos de su predecesor. Y por tanto sigue con los bonos de cerca de $1.000 millones, que ciertamente ponen más presión a los precios. Es verdad, ¿no es cierto?, los salarios reales han caído mucho, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir con bonos que ciertamente ayudan en el margen, poco probablemente, pero ayudan en el margen a mantener una inflación muy alta y hacen que los chilenos se acostumbren, ¿no es cierto?, a estos bonos, salgan menos a trabajar algunos, ¿no es cierto?, y exijan del Estado a que siga financiando bonos en una situación de empleo relativamente alto y una situación de economía aún sobrecalentada. Tenemos una brecha de producto que el Banco Central estima que está en torno a 3%. ¿Qué significa eso en buen chileno? Que el PIB actual, el producto actual, está 3% por encima del PIB tendencial. Y sobre eso lo recalientan o lo sobrecalientan, ¿no es cierto?, con este bono
de casi $1.000 millones que agrega más presiones fiscales y agrega más presiones también sobre los precios. El bono de 120.000 pesos. ¿Era momento, no era momento? Hoy día estamos en una situación que uno podría pensar que estamos con dos cabezas. Por un lado tenemos a un Banco Central que está elevando la tasa de interés para frenar el gasto, y por otro lado tenemos una inyección de liquidez adicional por parte del gobierno de este bono que parece chico en términos de lo que fueron los bonos del año pasado. Los IFE. Los IFE que eran gigantescos y que era una situación de crisis mayor. Ahora creo que el país está en el nivel de lo que somos. No estamos ni por debajo, ni un poco por sobre. Esto es lo que somos. Entonces tenemos que aprender nuevamente a vivir en la realidad de lo que somos. Y en este punto, si va a tener alguna presión, ¿cuánto? No lo sé, pero obviamente si uno le pone más dinero a la economía, hay presiones a la inflación. Hoy día Rodrigo Valdés en una entrevista decía que esto podría ser 0,25 más de tasa, el equivalente de este bono. ¿Quiere decir esto que uno no se haga cargo de la situación, obviamente, de pena que algunas familias están pasando? No, yo creo en este punto que lo que había hecho este mismo gobierno al comienzo del periodo con el tema inflacionario, de hacer un aporte muy focalizado a las personas de menores ingresos para compensar el alza del precio de la canasta básica, era una medida, desde mi punto de vista, más adecuada, porque te generaba, obviamente, era un aporte menor, muy focalizado en quienes la pasaban más mal y con mucho menor presión inflacionaria o de todo del nivel de precio. Por lo tanto, creo que si se hubiera buscado en este momento, que tampoco era tan obvio que era el momento para hacer este tipo de política, debió ser mucho más focalizada en lo que es esto. Gracias a Dios que no es universal, que por lo menos hemos vuelto a poner sobre la mesa que el tema de la focalización es importante en un país tan desigual como Chile, pero creo que si se pensaba hacer una medida, debió ser muchísimo más focalizada y mucho más al grano del tema. Yo quiero insistir, la vez pasada el ministro de Hacienda hizo una política que desde mi punto de vista fue la adecuada para el tema inflacionario de subsidiar el aumento de la canasta básica en las personas que más lo necesitaban. Si se quería hacer una política social, era ese el camino y no este otro, que yo creo que es un monto importante de dinero. Y simplemente quiero mencionar, para ponerlo en un contexto un poquito más largo que la última crisis, que es la crisis del COVID. El año 2008-2009, Chile vivió la crisis financiera más grande desde la época del 30 a nivel mundial, y el gobierno, para enfrentar esa crisis, dio un bono. Y ese bono era de 0,2 puntos del PIB, 0,2, en medio de la crisis financiera más grande desde los 30. Hoy día, que no veo esa crisis hoy día en Chile, se hace un bono de 0,3, 0,35 del PIB. Me da la impresión que en algún momento hemos estado perdiendo un poco el foco y la realidad. El país hizo muchos ahorros que nos lograron pasar la crisis esa misma crisis, el 2008-2009. Creo que el tema del COVID también se logró hacer inyección. ¿Cuánta era no quiero entrar en ese debate, pero creo que por último en ese momento había una crisis real que uno podía decir cuánto era lo óptimo, uno podía tener dudas, pero que había que hacer algo, que duda cabe. Ahora estamos en una situación donde tenemos que acostumbrarnos a ver la realidad que tenemos Chile. Hoy día Chile estamos en una situación que no es la del 2006, no es la de los 90, no es la de los 2000, donde teníamos gran cantidad de ahorro. Estamos en una situación de un país que está creciendo poco, que está llegando a su límite de deuda, por lo tanto tenemos que volver a pensar bajo esa realidad. Esa es nuestra realidad hoy día. Y eso es un punto que me da la impresión de que nos ha costado un poco salir de eso, y mientras más tiempo nos demoremos en darnos cuenta en la realidad en que está Chile hoy día, más malas políticas vamos a tomar. Creo que ese es un punto importante. Yo soy un poquito más optimista que Klaus. Yo creo que el sistema político demostró en muchos periodos que es capaz de tomar las buenas políticas.
el mismo proceso de la constituyente, fue una salida para evitar una crisis mayor que lo tomó el sistema político. Lo que yo creo que es importante hoy día es que como ciudadanos exijamos a nuestro sistema político, que es el nuestro, nosotros lo hemos creado, de que sea más, no es pasar cuentas, sino que decir, ok, usted tomó esta medida, pasó esto, ¿qué nos dice? ¿Hay un mea culpa? ¿Lo haremos de nuevo o no? Usted tomó esta otra, pasó tal otra. Creo que es el momento, los buenos sistemas políticos son aquellos donde cuando uno toma una decisión tiene consecuencias, porque si no es muy fácil. Y eso es muy, muy complejo. Hoy día, por ejemplo, salimos todo el mundo apoyando el bono. ¿Quién va a salir diciendo en contra del bono hoy día? Es como, pero claro, pero al final del día, en algún momento hay que tomar y pasar las cuentas. Es decir, oiga, usted tomó tal decisión, puede haber pensado que era lo mejor, pero no fue lo mejor. Asuma que no fue la mejor política. Y si no logramos hacer eso, es un escenario muy complejo. Yo creo que hoy día el futuro de Chile pasa por un mejoramiento de nuestro sistema político y de que las decisiones que se vayan tomando tengan consecuencias, porque si no, veo más complicado el otro tema. Lo veo mucho más complicado de hacer buena política pública, se hace cuando uno puede tener esto, de si uno toma un acto hay consecuencias y esas consecuencias hay que hacerse cargo de ellas. Nos vamos a ir a una pausa y luego vamos a regresar con unas preguntas que nos dejaron nuestros conductores aquí en Radio Agricultura y vamos a seguir conversando de otros temas también. Regresamos a Agricultura Prime y tenemos preguntas de uno de nuestros conductores de Nuevas Voces, Tomás Bengolea, para nuestros dos panelistas que nos están acompañando. La escuchamos. Chile enfrenta un difícil panorama económico. A la profunda inflación que se está viviendo y que afecta el bolsillo de todos los chilenos se suma la ralentización del crecimiento económico en los últimos 10 años. El gobierno ha presentado una profunda reforma tributaria que busca básicamente subir los impuestos para recaudar más. Muchos economistas han dicho inmediatamente que esto podría ahuyentar la inversión en tiempos en que en Chile poca gente quiere meterle plata. ¿Usted les parece que es una buena idea la reforma tributaria del presidente Boric? ¿No debiese estar la prioridad en ajustar el gasto estatal, reducir el gasto público y así generar más inversión? Ya, esa fue la pregunta que nos plantearon. Vamos a responderla los dos. Ahora en este segundo bloque comenzamos por Alejandro Mico. A ver, la situación efectivamente económica, de inflación alta y crecimiento nulo, no es el mejor momento para pensar en una reforma tributaria. Ahora, también es importante darse cuenta de que el país en el último tiempo hemos vivido una serie de déficits y están habiendo muchas presiones de gasto a futuro que nos pone en una situación compleja de que si es que se sigue aplicando el programa de gobierno del presidente Boric, que salió electo, y no hay más recursos, vamos a tener una situación de déficit más alto y crecimiento más rápido de la deuda. Una deuda que ya está llegando a los niveles, desde mi punto de vista, que son ya el techo que podríamos tener para un país emergente como el que somos. Ahora, dicho eso, está en una situación de un poco zapato chino en términos de cómo nos movemos. Y en ese punto de vista creo que sí pueden haber algunas medidas de la propuesta de reforma tributaria que se plantearon, que sería bueno, que podría ser cumplir el requisito de no tener un gran impacto en el crecimiento y ayudar a la recaudación fiscal. Otras que creo que sería mejor esperar un tiempo, pero dejen plantear las dos que yo creo desde mi punto de vista se podría avanzar y no generar un impacto negativo en el crecimiento. Deja partir por el royalty. Creo que hoy día la situación de la minería
es una situación de una gran incertidumbre. Nadie, existe una certeza en el sector minero de cuál va a ser la política minera que vamos a tener de aquí en adelante. Creo que el planteamiento del royalty minero, como se planteó, como una indicación que puede ser que los guarismos de las tasas sean un poco altas o no, hay que mirarla con más detalle ese punto, pero creo que la estructura es la correcta y creo que es muy importante que este gobierno, que es un gobierno de izquierda, ponga sobre las cartas, sobre la mesa de cuál es su política minera de aquí al final de su periodo. Eso, si sale bien, si sale con tasas razonables, para mí tasas razonables que lleguemos a tasas de recaudación en términos de la minería entre Perú y Australia, que son nuestros competidores, si logramos eso, creo que vamos a dar certeza de cuál es la política minera de este gobierno, es decir, eso ayudaría a que algunos proyectos que están parados por un tema de incertidumbre muy grande pudieran relajarse porque el gobierno de izquierda ha puesto sobre la mesa sus cartas respecto a este sector tan importante para el país. Lo que yo he visto de los datos, estamos del orden de que la apropiación de todas las utilidades de un proyecto minero está del orden del 50% con el proyecto, quizás un poco más alto. Australia y Perú, para que digamos están entre el 47 y el 50%. Por lo tanto, creo que uno puede trabajar eso en la Comisión de Hacienda, en la Comisión de Minería del Senado, y se puede llegar a una política que dé tranquilidad de cuál es la visión de este gobierno para este sector durante el periodo que viene. Creo que eso ayudaría a recaudar más, obviamente, una vez que pase la invariabilidad, y también dar más certeza de señales de qué es lo que uno quiere para el sector. Ese es un punto que creo que uno podría avanzar sin que genere grandes problemas en la inversión y en principio creo que podría hasta ayudar a desbloquear algunos proyectos. Eso por un lado. Ahora, el otro tema que yo atacaría, que creo que es un tema que genera distorsiones, es todo el tema que tenemos de problemas de elusión y evasión. En el proyecto hay una serie de medidas que creo van en la dirección correcta en términos de tratar de reducir la elusión y la evasión en nuestro sistema, que también ayuda a recaudar más, pero a la vez también reduce una distorsión que tiene la economía hoy día. Hay mucha gente que hoy día gasta su tiempo pensando de cómo pagar menos impuestos a través de martingalas, y eso quita tiempo para pensar en ser más productivo y lo dedica a otra cosa. Y por otro lado, quien está pagando lo que corresponde está en una situación de desventaja. Esas son dos áreas donde hay políticas concretas en la reforma que se plantearon que creo que son adecuadas y que creo que no generarían ruido y que podrían recaudar en el corto plazo. Ahora hay otras en las cuales tengo más dudas si es que vale la pena moverse. Está el tema del patrimonio, el impuesto al patrimonio. Y yo no soy una persona que esté completamente en contra de ese impuesto. De hecho, la literatura de los últimos 10 años ha dicho que puede ser hasta óptimo tener un cierto nivel de impuesto al patrimonio cuando uno tiene problemas en la recaudación del impuesto a la renta del capital. No estoy en contra, pero creo que en el momento actual de hoy día de Chile, creo que genera mucho ruido y recauda muy poco. La experiencia mundial dice que no recaudamos mucho. En buen chileno creo que es mucho ruido y pocas nueces. El otro tema, que es lo que se ha llamado el corazón de la reforma, es moverse a un sistema que se llama un sistema dual, que tiene más componentes de sistema desintegrado. Es una herramienta, yo creo que aquí no hay que tener ideología en las herramientas tributarias, sino que en los objetivos que se quiere lograr. Vi las tasas, no creo que sean extremadamente locas o fuera de rango. Lo que sí creo es que es abrir una caja de Pandora hoy día gigantesca. Y creo que, como el mismo informe del gobierno dice, no recauda mucho. Por lo tanto, creo que en este momento esa medida podemos dejarla, discutir más tiempo. Avancemos las otras dos cosas que desde mi punto de vista reducen distorsiones por un lado y por el otro lado da certeza en un sector tan importante como la minería. Trataría de avanzar más. En las otras diría, ¿sabes qué? Vamos piano a piano, porque para este momento entrar en una discusión de abrir
todo el sistema tributario, me tocó vivirlo una vez, es una discusión muy larga que genera mucho ruido, porque cuando uno abre una ley, muchos intereses se ven tocados, y cuando se ven tocados los intereses aparecen discusiones, grupos de poder detrás de empujando para un lado y ver el otro en buena hora. No estoy diciendo que es lo normal que pase, creo que es mucho ruido también en una situación un poco compleja. No es momento entonces. No, pero yo diría, ¿sabes qué? No, yo no creo que sea no hacer nada hoy día. Tenemos un tema con la deuda que a mí me preocupa mucho. Creo que el gasto, si no hay una reversión de gasto que compense no hacer nada, creo que es más complejo. Ahora, lo que yo sí creo es que hay que sincerar, ok, si uno avanza en estas 2 o 3 cosas, ¿cuánto es realmente lo que vamos a recaudar? No va a ser los 4 puntos del PIB, yo creo que es difícil, muy difícil llegar a ese monto, por lo tanto igual hay que hacer a sincerar lo que uno puede hacer. Y esto un poco volviendo a lo que hablábamos en el bloque anterior, es sincerar que el país, la capacidad que tiene el país de ir avanzando en distintas reformas. Raya para la suma, yo creo que hay un par de cosas que se pueden avanzar rápido en el Congreso, que son estas de medidas de evasión, ilusión y algunas que son de gasto tributario y el tema del royalty. Yo creo que esas 2 cosas se pueden avanzar rápidamente y no creo que tuviesen un gran impacto en la inversión. Lo otro, diría que sabes que veamos o alarguemos la discusión y no creo que sea el mejor momento. Y tampoco creo que vayan a recaudar para este gobierno, tampoco. Se va a demorar tanto que no van a empezar a recaudar. ¿Cuál es la lectura que hace Klaus? Bastante más negativa que la que hizo Alejandro. Yo creo que este proyecto de reforma tributaria viene en el peor momento posible. Estamos en recesión, probablemente, o muy cerca de ella. Estamos en un momento de incertidumbre política y económica máxima por el pésimo proyecto de propuesta constitucional que se va a votar el 4 de septiembre, donde va a ganar el rechazo. Y por tanto es un muy mal momento meterle aún más fuego a la hoguera de la incertidumbre. La inversión privada en Chile está básicamente parada, a excepción de la inversión en energías renovables no convencionales del tipo solar, eólica e hidrógeno verde. Hay muy poca inversión en Chile. Con esto va a haber aún mucho menos inversión privada en Chile, porque esto le pega muy fuertemente a la innovación, a los nuevos proyectos de inversión, a la renta al capital. No estoy de acuerdo casi con ninguno de los componentes de esta reforma tributaria, habiendo herramientas muy superiores para recaudar más impuestos en Chile. Lo único que podría estar de acuerdo, dependiendo de la letra chica, y eso dependerá de lo que saldrá al Congreso, ¿no es cierto?, de esto, es en control de evasión, en mayor eficiencia en la recaudación y en control eventualmente y de la elusión tributaria. Y ahí siempre hay un par de cientos millones de dólares, y no mucho más que eso, que se puede recaudar más apretando un poco esas fuentes de elusión y de evasión. Creo que la minería está estancada, como Alejandro dijo muy bien, nadie invierte hoy día en Chile, los proyectos están voluntariamente parados, porque la combinación de las amenazas a las concesiones mineras privadas del proyecto constitucional, más la discusión del royalty minero, lo tienen totalmente parada la minería, va a estar parada por los siguientes años probablemente, a no ser que se resuelvan y se disipen estas nubes. Difiero con Alejandro diciendo que esta vez este aumento del royalty va a despejar la incertidumbre y por tanto va a generar certeza jurídica. No, la introducción puede ser al revés, Alejandro. Uno podría decir, bueno, si este gobierno subió el royalty, ¿qué va a hacer el próximo gobierno con toda la historial que nosotros tenemos de aumento del royalty correspondiente? Entonces, yo difiero que se despeje esta incertidumbre. ¿Hay instrumentos tributarios más eficientes? Sí. ¿Hay momentos para hacer reformas tributarias mejores que estos? Por supuesto que sí. Este año de ninguna manera. El año próximo, pospongamos la discusión 12 meses y veamos qué podemos hacer el próximo año al respecto. Entonces yo diría, aguantemos la discusión y pensemos en otro instrumento más eficiente. Impuesto al carbono. En Chile el impuesto al carbono es $5. Uruguay va a colocar un impuesto al carbono, y para que me entiendan todos los que nos escuchan, impuesto al carbono implica
colocarle impuesto a las actividades que implica emisión de gases de efecto invernadero, CO2 y otros que aumentan el calentamiento global y por tanto el cambio climático. Hoy día en Chile $5. Uruguay y Finlandia lo están colocando entre $100 y $200 a partir del próximo año subsiguiente. Nosotros estamos muy por detrás. Entonces, aumentar el impuesto al carbono, no podemos hacerlo a 100 o 200 de usuácate, hay que hacerlo gradualmente, es de una eficiencia y implica una mejor asignación de recursos. Y también implica mayores fuentes de crecimiento, porque significa que las tecnologías tienen que moverse hacia tecnologías más verdes a través de colocar esos impuestos a la emisión de carbono. Yo creo que sería una fuente enorme. Por ejemplo, déjenme darle un ejemplo del impuesto al carbono. Subir los impuestos específicos a los combustibles. Por supuesto que esto es impopular, porque significa que todos los chilenos tenemos que pagar cuentas más altas cargando nuestros autos, ¿no es cierto?, con los combustibles correspondientes, con mayor costo de gasolina, mayor costo del diésel. Los camioneros se oponen sistemáticamente, pero estos lobbies hay que quebrarlos en algún momento para producir una economía más sustentable en lo ambiental y a su vez económicamente más sostenible. Acá hay alguien que me molesta todo el rato y le pido la disculpa al caso, voy a apagar el teléfono. Pero bueno, ¿esto qué significa? Recaudar entre 3.000 y 4.000 millones de dólares adicionales, casi 2% o cerca de 2% del PIB, si se coloca el impuesto al carbono ahí donde el BID nos quiso colocar el impuesto y lo propuso así el año 2010. Y esto significa un impuesto eficiente, verde y bueno que pagaremos todos los chilenos, por supuesto, inevitablemente. Pero tenemos que mover una estructura tributaria que sea eficiente y que nos mueva una economía más sustentable al mismo tiempo. Eso. Ya, y ahora ya estamos finalizando, así que tiene 2 minutos cada uno para tocar el tema que quiera. Alejandro, para cerrar. El tema de los impuestos verdes entiendo que viene después, así que creo que en ese punto estaría de acuerdo con lo que está diciendo Klaus. Ahora de 100, wow, lo que estaba planteándose, lo que se estaba planteando en el Acuerdo de París era del orden de 40, 50 dólares. Ahora hay que ser gradual. Creo que las realidades son un poco distintas, me parece un poco alto a mí también. Ahora, ¿cuánto recauda? La verdad que el impuesto a las emisiones de gases de efecto invernadero que se incorporó en la reforma del 2014 no es mucho más lo que recauda. Lo que tú estás planteando, que igual estaría de acuerdo, el tema del diésel a los automóviles, que tiene complicaciones más allá de los camioneros. Ahora, creo que en lo verde hay que ir avanzando, creo que las medidas, yo creo que la gente igual se mueve por incentivos, otra cosa que estuvo muy vapuleada durante mucho tiempo, creo que subir el impuesto a las emisiones de gases de efecto invernadero es un camino. Ahora, por desgracia, no alcanza a recaudar lo que Chile está, o lo que los planes de gobierno han planteado, que son lo que ha ganado las elecciones también. Por lo tanto, creo que hay que hacerse cargo de eso. Ahora, quiero insistir y volver al tema del royalty. Yo creo que en este punto hace una diferencia que sea un gobierno de izquierda que ponga sobre las mesas cuál es su plan para la minería. Creo que es un tema no menor llegar a tener tasas razonables en una discusión en el actual momento. Creo que sería una señal que daría más tranquilidad respecto a la inversión en minería y no hacer nada. Creo que hoy día no hacer nada genera más ruido aún. Por eso creo que sigo pensando que es un buen... Ese proyecto más lo de evasión y elusión son proyectos que deberíamos estar avanzando. Por último, quiero recalcar el tema de la inflación. Creo que la inflación de esta situación mala que estamos viviendo hoy día por la inflación, tratemos de sacar lecciones que nos sirvan para crecer a futuro. Quiero insistir nuevamente en el tema. No soy tan pesimista como Klaus en esto y creo que el sistema político chileno ha mostrado en momentos ser un sistema que es razonable. Hemos logrado crecer mucho, hemos logrado avanzar como país en los últimos 30 años, 40 años de forma muy notable. Creo que podemos volver a eso. Y el tema de la inflación que nos sirva como aprendizaje de que
las malas políticas tienen efecto, las malas políticas terminan pegándole a la gente en su bienestar. Quiero insistir, hoy día que el salario en términos reales sea más bajo para la gente es un producto de una mala política económica tomada hace el año pasado. Creo que eso es importante que la gente lo sepa y que aprendamos de esto. Todos nosotros aquí sentados, me ha tocado estar en el gobierno, hemos tomado malas políticas. Lo importante es que cuando uno toma una mala política tenga consecuencias. Se nos acabaron los 2 minutos. Gracias, Alejandro. Klaus, 2 minutos finales para cerrar. Bueno, yo no estaba en el gobierno, en ningún gobierno, y invito a Alejandro a escribir su columna del mea culpa de las políticas malas que se hicieron, pero sin duda Alejandro, conjuntamente con su jefe en ese momento, Rodrigo Valdés, y el ministro de Economía en el entonces, renunciaron en el momento correcto a sus cargos de subsecretario y ministro, así que felicitaciones. Felicitaciones por una segunda cosa, además, Alejandro, que es el documento que ustedes publicaron hace pocos días atrás con otros economistas y políticos demócratas cristianos, en el cual justifican su rechazo a la muy mala propuesta constitucional que sale de la Comisión de la Asamblea Constituyente. Y lo rechazan con muy buenos argumentos técnicos que hice en parte míos, de una columna en la cual yo justifico económicamente y políticamente por qué se debe rechazar el peor proyecto constitucional que se ha planteado en todos los países del mundo, a excepción de Bolivia y su reforma de hace un par de años atrás, que es igual de malo. Y sin duda, si lo resumo en 2 dimensiones, la dimensión política y la dimensión económica. En la dimensión política, la propuesta constitucional es muy mala porque discrimina entre 2 clases de chilenos: los pertenecientes a la minoría que pertenecen o dicen pertenecer a los pueblos originarios y que en el último censo creo que se autoidentifican en un número cercano al 12% de la población, y el resto de la población, que somos el 88% de los chilenos. Ese 12% en el proyecto constitucional tiene privilegios y discriminaciones positivas a favor de ellos, de los cuales no contamos el 88% de los chilenos. Entonces es una constitución simplemente discriminatoria entre una minoría pequeña y una gran mayoría que no tenemos un tratamiento judicial, un tratamiento de autonomía territorial, un tratamiento de subsidio del Estado, ¿no es cierto?, que tiene ese 12%. Esto no significa no corregir la actual Constitución, que no es buena, tiene mucha falencia, reconociendo la cultura, el idioma, el lenguaje y cierto grado de autogobierno, ¿no es cierto?, de los pueblos nativos nuestros, de los pueblos indígenas en nuestro país. Pero al extremo que llega esta propuesta significa básicamente una propuesta discriminatoria en lo político. Y con muchos otros falencias políticas que no tengo el tiempo de entrar en detalle. En lo económico, yo creo que tú con tus colegas, Alejandro, lo has analizado muy bien y muy certeramente, hago mío los argumentos de ustedes. Yo creo que, en simple, destruye las bases para un desarrollo sostenido, socialmente inclusivo, económicamente pujante para el futuro de Chile. Creo que nos coloca una senda entre Bolivia y Venezuela, Cuba y Corea del Norte, y básicamente lo que hace es perseguir la actividad y la innovación y el emprendimiento privado a través de múltiples vías este proyecto de reforma constitucional. Y por eso creo que hoy día el centro político de Chile y la centroizquierda democrática, reflejada, por ejemplo, por don Alejandro Mico en este programa, claramente han expresado su rechazo conjuntamente con la centroderecha chilena. Y eso significa, creo yo, que el 4 de septiembre, con una buena mayoría, va a ganar el rechazo, y el 5 de septiembre se va a iniciar un trabajo serio entre todos los demócratas de Chile, espero a su vez con la concurrencia del presidente Boric, que debería apoyar esto, ¿no es cierto?, para construir verdaderamente una constitución
que refleje el sentir mayoritario, buscando el consenso, y no los buenos acá y los malos allá, ¿no es cierto? El consenso de la gran mayoría de los chilenos para superar la actual constitución de Pinochet-Lagos. Muchas gracias, Alejandro Mico, Klaus Schmidt-Hebel, gracias por estar aquí en Radio Agricultura. Nosotros nos volvemos a encontrar en la próxima semana en un nuevo Agricultura Prime. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. Ha sido